Muy buenas noches, estimados hermanos. Bienvenidos a nuestra penúltima clase de nuestro curso de SEBAP, Segunda Corintios, hoy día miércoles 20 de mayo. Vamos entonces a compartir nuestra pantalla para tratar el tema que hoy nos corresponde. Muy bien. ¿Ven mi pantalla? Porque yo ahorita no los veo a ustedes. ¿Sí ven que ha cambiado? Sí, sí está Sí se compartiendo. ve, Ya sí se está ve. bien. Ok, gracias. Entonces, vamos a segunda carta a los Corintios y hoy día estamos en la quinta semana. Nos queda, bueno, una semana más adicional debido a que no hemos podido tener la clase presencial y vamos a tratar el tema de, comenzamos con debilidad y poder apostólico, la locura de Pablo. Ya estamos en segunda Corintios capítulo 10. Nos quedan solamente este capítulo y dos capítulos más. Segunda Corintios tiene 13 capítulos y vamos a revisarlos. Entonces, comenzamos con esto, la debilidad y poder apostólico. Un momentito porque tengo aquí, no puedo verlos, entonces no sé si es que ustedes están levantando la mano o no. Tengo que... ya vi esto. Ahora sí. No, no. Mejor lo hago así más grande y ya puedo mantenerlos a ustedes en... Ya está, más o menos por ahí. Mejor creo que va a ser. Muy bien, entonces vamos a esto. Solo que, bueno, se va mi posibilidad de participación, ¿no? Vamos a hablar acerca de la autoridad espiritual y la guerra espiritual. Bueno, como no voy a poder hacer las diapositivas por partes, entonces va a aparecer ahí la respuesta, pero ustedes pueden complementar. No voy a poder hacerlo subiendo por animación, así que vamos a ir complementando. La primera pregunta, porque ahora estamos en el capítulo 10, versículos del 1 al 6. eh, Dice ahí, ¿cómo describe Pablo su manera de ejercer autoridad? ¿No? Y bueno, yo coloco ahí, Pablo describe su autoridad con mansedumbre y ternura de Cristo. Algunos lo consideraban débil en persona y fuerte en sus cartas, y eso algunos comentaristas lo mencionan efectivamente. Él aclara que su autoridad no se basa en la agresividad humana, sino en poder espiritual. Y este es un elemento sí que llama la atención, ¿no? O sea, el apóstol Pablo sí muestra tener cierto carácter fuerte, ¿no? La palabra tapeinos, me pones Maritza, se utiliza en otras partes del Nuevo Testamento en sentido positivo, pero los enemigos de Pablo la utilizaron en sentido despectivo. Afirmaban que cuando Pablo estaba entre ellos era débil, que en terminología de hoy podría ser flojo. Pablo era considerado así. Ahora, Pablo, ustedes van a ver el tratamiento que él hace acerca de ese término, ¿no? Pero él se describe así, con mansedumbre y con ternura de Cristo. Y sí, lo que estaba comentando es que algunos de esos personajes en Corinto lo consideraban como una persona débil, pero cuando vemos las cartas, vemos que Pablo tiene un carácter bastante fuerte, ¿no? O sea, Pablo reaccionaba de una manera bastante emotiva. Su carácter no era débil. Si nosotros vemos el libro de los Hechos, Pablo tuvo un encuentro muy fuerte con Bernabé, ¿no? Y tuvo una gran pelea con Bernabé. Pablo también se molestaba por ciertas actitudes, por ejemplo, de los griegos en Éfeso. Entonces, él
le consumía, ¿no? Eso. Así que no era una persona débil en realidad, pero, ¿no? La relación con Corinto era una relación ciertamente distinta y particular, ¿no? Entonces Pablo se presenta de esa manera, describe, ¿no? Su manera de ejercer autoridad. Eh, a ver, aquí, ¿qué significa que las armas de nuestra milicia no son carnales? ¿Y qué fortalezas espirituales buscaba derribar Pablo? ¿Cómo se relaciona esto con el ministerio apostólico? A ver, está entrando alguien más, voy a dejarlo entrar. Las armas del ministerio no son carnales, significa que no son las usadas en nuestro... O sea, Pablo lo que hace ahí es una comparación entre lo que es carnal, que es de nuestra naturaleza, y lo que es espiritual, que es de la naturaleza de Dios. Así que Pablo no utiliza, o él expresa que no utiliza armas, las armas de milicia no son carnales, es decir, no son manipulación, que es propia de nuestras sociedades, de nuestra naturaleza, poder político, violencia o estrategias, ¿no? De persuasión. Matthew Henry expresa que las armas espirituales son la verdad del Evangelio, la oración, la autoridad de la palabra y el poder del Espíritu Santo. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, con el liderazgo, mis queridos hermanos, hay algo importante. El liderazgo demanda que la autoridad que nosotros tengamos no proviene del cargo que ejercemos, sino proviene de lo que la palabra de Dios nos da a nosotros. Proviene de nuestro testimonio personal, proviene de la verdad con que nosotros nos expresamos, del sentido de propiedad, ¿no? Matthew Henry también señala que Pablo no dependía de carisma externo ni de poder político, sino de autoridad dada por Cristo para corregir y restaurar a la iglesia. Así es cierto, ¿no? A veces nuestra autoridad también proviene de un carisma que cada uno de nosotros puede tener, es decir, la afinidad con las personas. En nuestros tiempos la autoridad proviene de la argolla, proviene a veces del cargo, a veces proviene del carácter fuerte, de las palabras, ¿no? Del tono de voz, entonces eso intimida. En el caso del liderazgo espiritual, la autoridad proviene de Cristo mismo, es decir, de una vida, ¿no? Consagrada al Señor, de la verdad o sea, de la veracidad de nuestras palabras y de nuestro testimonio. Si nosotros decimos algo, lo tenemos que cumplir. Si nosotros llamamos la atención, no debemos caer en eso. Si nosotros tratamos de corregir algo, tenemos que hacerlo con amor, pero también con firmeza. Entonces, esa es la autoridad que nos da la palabra de Dios. No es la autoridad de este mundo. Entonces, ahí está la diferencia. Me dicen también, el conflicto es real, pero sus armas son de otro orden porque la lucha gira en torno a la verdad del Evangelio y la obediencia a Cristo. Así es. Y nuestro conflicto no es solo con inconversos, va a ser con personas de nuestro entorno. El, el, las armas de nuestra milicia también son esas. Son la obediencia a Cristo, son la sensibilidad pastoral, son el cuidado de la otra persona, lo cual no significa que siempre vamos a darle la razón a los demás, pero a veces es necesario perder, ¿no? Para que Cristo gane. A veces es necesario bajar el tono de nuestra voz para que se entienda lo que queremos decir. No implica la pérdida de firmeza, pero nuestras armas son diferentes. Añadido a eso, sí, existe también el cargo, ¿no? O sea, a veces tienes una posición que definitivamente te da autoridad, pero las armas que nosotros tenemos no provienen de lo mismo que está en lo que se llama el mundo, ¿no? En nuestra sociedad. Y eso es lo que nosotros tenemos que considerar. Pablo se refiere a esto y se relaciona así con el ministerio apostólico. O sea, Pablo no, en cada momento de su discurso, no hacía referencia a que él era apóstol, que él había estado conversando con Pedro, que el Señor se le presentó, no lo hacía en cada momento, lo va a hacer ahora.
pero no era un elemento que tenía que utilizar, ¿no? Pablo busca derribar fortalezas espirituales como el orgullo humano y pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Cómo es, o sea, cuál sería la lógica, ¿no? ¿Cómo derribamos el orgullo humano? El orgullo humano se derriba con un ego mayor. O sea, tú eres orgulloso o orgullosa, ¿no? Yo soy orgulloso, orgullosa, entonces el ego más grande es el que va a ganar. Así que voy a derribar tu orgullo con mi orgullo. Esa es el arma que comúnmente usamos. Pero ¿cuál es el arma de Pablo? El arma de Pablo es la verdad de Cristo, es decir, las cosas como tienen que ser. No utiliza argumentos personales. ¿Se acuerda usted que hablaba acerca de sabiduría humana? No. Él utilizaba la verdad del Evangelio. Y cuando lo criticaban y decían, mira, tú dijiste que ibas a venir, no has venido. ¿Qué tipo de líder es ese? ¿No? Entonces, él iba a defender su ministerio. Mi ministerio es así porque está fundamentado en Cristo. Y el que yo haya dicho algo, ¿no? Y no necesariamente se haya cumplido, significa que los planes cambian, pero el ministerio no tiene por qué verse afectado. Entonces, hay que utilizar correctamente los argumentos. Esas fortalezas, las que nosotros llamamos humanas, se derriban muchas veces, según nuestra propia lógica, con argumentos humanos. Si hay alguien que tiene orgullo, mi orgullo es más fuerte, pero no es esa la estrategia de Pablo. Entonces hay que eh, saberlo. Lo difícil es aplicarlo, ¿no? Pablo usa la verdad de las escrituras, así es. Entonces, lo difícil en realidad es aplicarlo, no es solo saberlo. Nosotros lo sabemos, pero en el momento, ¿no?, en donde las emociones eh, se suben, a veces es duro el utilizar la palabra de Cristo, ¿no? Y uno trata de imponerse, sea con la voz, sea con la actitud, sea con la orden, lo cual no necesariamente es malo, ojo, ¿no? A cualquiera que esté en liderazgo. O sea, no te voy a decir no llames la atención. Sí, hazlo, pero tienes que saber el momento, las palabras, ¿no? La intención y tal vez, ¿no? Lo que mejor siempre se dice es que no lo hagas cuando estás, pues, enardecido o enardecida, ¿no? Cuando estás en rojo, entonces no conviene abrir tu boca, porque siempre que mencionas eso, entonces vas a tener problemas. Esas son, ¿no?, las armas a las cuales se refiere Pablo. Las fortalezas complementamos eso, ¿no? Que Pablo busca derribar son los argumentos orgullosos, los pensamientos contrarios a Dios y la autosuficiencia humana. Un líder puede intentar controlar a otros mediante presión emocional, acuérdense eso, ¿no? O autoritarismo. ¿Qué cosa es presión emocional? Es hacerte sentir mal, pues. Entonces, esa también es una estrategia. O sea, yo te hago sentir mal, eso es manipulación. Pablo enseña que el verdadero ministerio transforma por medio de la verdad y del amor, no del control. El control lo que te da a ti es estabilidad. Entonces, uno se siente más estable y más seguro cuando controla. Cuando no controlas, te sientes mal. Te sientes, ¿no? Algo me falta. Entonces, la tendencia es a controlar todo. Tiene todo que estar controlado, incluso las personas. Entonces, dime todo lo que pasa, yo tengo que enterarme de todo. Pero eso no es apoyar la madurez, que es lo que Dios quiere. Entonces, nosotros tenemos que ser formadores y eso, ¿no?, tiene que ser promovido por la verdad y el amor, no por el control. Cuando tú controlas a las personas, entonces no las dejas crecer, no las dejas desarrollarse, ni tú mismo, ni tú misma. Cuando todo el tiempo me controlan, entonces yo no puedo desarrollarme, no puedo tomar decisiones. Eso le decimos a los padres, ¿no?, con los niños pequeños. O sea, déjale tomar decisiones. Si nosotros le hacemos todo y decidimos todo, lo que nosotros formamos es una persona débil, una persona dependiente. Lo mismo pasa con un creyente. Así que no hay que controlar, hay que formar. El poder apostólico no domina personas, confronta mentiras y conduce a la obediencia a Cristo. Entonces, fíjense cuál es el objetivo final. El objetivo final es que obedezcan a Cristo. No es que me obedezcan a mí, al líder.
Pablo no busca que le obedezcan a él, Pablo busca que obedezcan a Cristo. Entonces, esas son las fortalezas, ¿no? Y ahí está el poder apostólico de Pablo. Ese es el gran objetivo que él tiene. Su poder es justamente confrontar las mentiras, esas fábulas que hay. Ese es el poder de su ministerio. Y su objetivo es la obediencia a Cristo. Si hiciéramos un paralelo, también nuestro poder es actuar con rectitud, con corrección, con veracidad. Y nuestro objetivo es que la gente conozca a Cristo, que la gente obedezca a Cristo y aquellos a quienes lideramos, a quienes nosotros guiamos, tienen que obedecer a Cristo, no a nosotros. Nosotros somos personas falibles. Entonces, esa sería, ¿no? Eh, nuestra respuesta, ¿no? a esas preguntas. Avanzamos con una segunda parte. Ahora vamos a la apariencia externa versus la autoridad verdadera. Hemos visto los 6 primeros versículos, vamos a los siguientes versículos del capítulo 10. Seguimos en el capítulo 10. Lo primero, ¿qué críticas estaban haciendo los opositores contra Pablo? Bueno, ahí vemos varias, ¿no? Pero los opositores criticaban a Pablo por su apariencia poco impresionante, que es algo que, ¿no?, uno espera en un líder, ¿no? En un líder uno espera que sea, pues, una persona, pucha, que imponente, ¿no? Entonces te tengo que respetar visualmente, pero si no te veo imponente, entonces como que no te llama, ¿no? Su debilidad física, ¿no? Algunos comentaristas dicen que efectivamente Pablo tenía alguna debilidad física no identificada. Hay hipótesis, y lo vamos a ver un poco más adelante, pero hay hipótesis de que él era un poco ciego, tenía alguna enfermedad que no le permitía movilizarse bien, ¿no? Por eso se habla en el siguiente capítulo sobre el aguijón de la carne, ¿no? Son hipótesis, pero Era hay feíto. hipótesis. Que no era, no se dice que era feíto, que no era agraciado Ok. físicamente. Por favor, enfóquelo de diferente manera, señora Marisa. No era agraciado físicamente, así es, ¿no? Algunos dicen que tenía falta de elocuencia, me ponen acá. Me dicen aquí, MacArthur, fortaleza consideran no son demonios sino ideologías, está bien, lo que hemos visto antes. Y Sadid pone con la descripción cita antigua, Pablo, hombre de baja estatura, de poco pelo, de piernas torcidas, de nariz aguileña. Y ese es un cuadro, ya, ese no, ese maldad. Barclay ya es mala gente, ¿no? Los corintios se rebajaron hasta la máxima descortesía e insensatez cuando se burlaron del aspecto personal de Pablo. Ahora, esto es una hipótesis. Ojo, es hipótesis porque no sabemos cómo era Pablo. Se deduce, ¿no?, por el trato que le daban, por lo que los corintios apreciaban y no apreciaban en Pablo, y por la hipótesis acerca de el aguijón en la carne. Entonces, son hipótesis. La verdad, nada es concluyente. Efectivamente, podría haber sido Pablo así, pero no podemos concluirlo, ¿no? ¿No vivía en La Molina? No vivía en La Molina y no asistía a Monterrico. Sí, así, hay que reconocerlo, así es. No sé si lo hubieran admitido en la membresía, lo hubieran enviado seguramente alcanzando la madurez todavía. Pero, ¿qué se va a hacer? Pues así es. No todos podemos estar en la misma iglesia. Muy bien. Falta de elocuencia, decían, es que Pablo no hablaba con los discursos que hablaban los super profetas de ese tiempo, ¿no? Entonces Pablo, él mismo dice, ¿no? No venimos con elocuencia de palabras, sino con el poder de Dios. Entonces Pablo no venía con cartas de recomendación, ¿no? No había pasado pues por el areópago de Atenas, ¿no? Y tenía las cartas de tal o cual filósofo, entonces el hombre pues era, ¿no?, no era Apolos, eso, no era un Apolos. Pablo era diferente. Y bueno, no tenía el prestigio social para los corintios, porque Pablo podría haber sido una persona de prestigio social entre los judíos, porque era un fariseo, pero no entre los griegos. Entonces, a veces pues uno está en una piscina diferente, ¿no? En una piscina Pablo podía ser un pez grande, pero en otra piscina Pablo podía ser un pez chiquito. Entonces, los opositores contra Pablo le achacaban eso, le criticaban eso. Y algo que, pues, lógicamente a cualquiera lo hace saltar, ¿no?
Si es que a ti te empiezan a criticar no solamente la apariencia, el físico, no hablas bien, ¿no? ¿Y de dónde vienes todavía? Entonces, ¿quieres que te respetemos? Se pone mal, pues, ¿no? O te enardeces o te bajas. Pero fíjense cómo el Espíritu del Señor utiliza a Pablo, ¿no? Pablo no responde a eso, sino responde con otros argumentos. Entonces, esas eran las críticas. Según los comentaristas, ¿por qué Pablo rechaza gloriarse según estándares humanos? Y a eso es lo que íbamos, ¿no? O sea, Pablo pudo haber dicho, miren, ¿saben qué? Me pueden decir lo que quieran, ¿no? Pero a mí se me presentó el Señor. O sea, ¿a quién de ustedes se le presentó el Señor? ¿No? A nadie. Ya, pero él no hace eso, porque eso es gloriarse por un estándar humano. ¿Qué enseña eso sobre la diferencia, ¿no?, entre reputación externa y aprobación divina? Bueno, según los comentaristas, en la cultura greco-romana se valoraba la presencia imponente y la habilidad retórica. Pablo no encajaba, o sea, aparentemente no tenía una presencia imponente. No sabemos cómo era. Tal vez era una persona común y corriente, pero no destacaba, ¿no? Eh, Ahora, por eso rechaza gloriarse según estándares humanos. Él entiende que el verdadero reconocimiento viene de Dios, no de la autopromoción. Y ahí está lo más difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia siempre es a autopromocionarnos, siempre a buscar la aprobación, entonces, de los demás. Es algo muy humano, ojo, es algo muy humano. Entonces, si en algún momento detectas eso, es cuestión de irlo corrigiendo. No pienses que es algo, pues es un pecado que mora en mí, ¿no? O sea, soy una persona indecente. No es así. Es algo muy humano, pero es algo que tiene que ser corregido y orientado. Por eso es que Pablo no utiliza esos argumentos. Pablo no quiere dejarse llevar por la autopromoción, por la retórica, no por la apariencia, por los papeles que él traía, ¿no? No, ustedes, corintios, pueden creer que yo no soy nadie, pero entre los judíos yo soy un fariseo, ¿no? Lo cual le hubiera obligado a él a introducir dentro de su discurso elementos de la ley, cosa que no tenía que haber utilizado. Entonces, por eso Pablo rechaza compararse. Y eso es algo bien difícil en nuestro tiempo, porque nuestra tendencia es hacia eso. O sea, yo soy la persona por lo que he hecho. Estos son mis logros. Pero en el ministerio cristiano no es así. Tal vez es así en nuestros trabajos, en la necesidad de conseguir algún beneficio, ¿no? Por medio de algún contrato, si es que dependes de eso, si requieres un ascenso, pues lógicamente las empresas te piden eso. Y no está mal. Pero en el ministerio cristiano, en la vida, ¿no?, lo que el Señor valora es el reconocimiento que Él te da, no lo que nosotros podemos generar por nuestros propios medios. Y como líderes, eso es lo que nos da la validez. La validez de nuestro ministerio es lo que Dios hace. Y a veces, ¿no?, aunque suene algo paradójico, a veces la validez que Dios le da a tu ministerio no es la valoración que le da a la gente. Puedes salir mal con la gente, pero si sales bien con Dios, tienes que conformarte con eso y tienes que darle las gracias al Señor. No siempre todos los ministros, todos los líderes salen entre los aplausos de la gente. A veces, ¿no? Hay líderes que pueden o podemos pasar desapercibidos, hay líderes que podemos estar arriba y abajo, hay líderes que entramos y salimos, ¿no? Y nadie más se acuerda, pero el Señor es quien se acuerda. Y eso es lo que tenemos que confiar. Si nuestro Señor lo sabe, estamos contentos con eso. Eso es el galardón que debemos de buscar, que lo sepa el Señor, ¿no? No sabemos, por ejemplo, el nombre de ese joven o niño, ¿no?, que dio los 5 panes y los 2 peces. Se acercó y los ofreció. ¿Por qué no apareció su nombre? ¿No? No lo sabemos. No sabemos el nombre del joven rico, ¿no?, que se desapareció. Hubiéramos sabido su nombre.
No sabemos nombres de personas que han estado en momentos claves, pero ahí están. Y el Señor ha dado esa gloria. Entonces debemos buscar el reconocimiento del Señor y no nuestro propio reconocimiento o autopromoción. Pasamos entonces al capítulo 11. Bueno, si hay algo con el capítulo 10, algo que ustedes hayan revisado, encantado de escucharles. Mientras conversábamos al inicio, ¿no? Eh, Me dijeron, ¿no? Que les estaba ayudando la lectura del devocional, ¿no? Entonces, que les permite dar una perspectiva diferente de Segunda Corintios. Tal vez la perspectiva que estamos dando aquí es más académica. Cuando uno lee el devocional, ora y revisa, entonces tiene otra perspectiva, ¿no? Gracia en la grieta, por ejemplo, entonces te puede ayudar. Si algo has aprendido de eso, entonces es bueno también que lo vayas viendo, ¿no? Lo comentes de acuerdo con este capítulo donde estamos, ¿no? Bueno, pero eso también lo van a comentar en su tarea y espero que lo estén revisando y les sea de utilidad, ¿no? Seguimos entonces avanzando. Vamos de los celos piadosos y el peligro del falso evangelio. ¿Qué significa que Pablo tenga celo de Dios, ¿no? Por los corintios? Pablo siente celo de Dios, está plural ahí, celo de Dios porque ve a la iglesia como una novia comprometida con Cristo y desea proteger su pureza espiritual. O sea, y ese celo que aparece en la escritura, el celo de Dios, es el sentimiento que uno tiene por cuidar a la obra del Señor, la obra en general, no solo digo la iglesia, a veces puede ser la célula, ¿no? Puede ser el grupo de crecimiento, puede ser el creyente, o sea, el celo de Dios es que hay que cuidarlo porque el Señor Jesús murió por eso. Entonces no podemos dejar que se destruya por una actitud negativa o por un comportamiento que no es el correcto. Pablo tenía celo de Dios. Ojo, celo de Dios no por él, o sea, no es por su obra, ¿no? La iglesia se destruye, Corinto, pucha, ¿qué va a pensar las personas? Yo había fundado Corinto y ahora se desaparece. ¿Qué van a decir de Pablo? Mis obras no funcionan. Ese no es el celo. El celo al que Pablo se refiere es un celo de el cuidado de la obra de Dios. Y eso es algo que todos debemos de sentir. O sea, el cuidado de la obra de Dios. MacDonald dice, Pablo sentía una responsabilidad personal en el bienestar espiritual de los santos de Corinto. Su deseo era que en un día venidero, es decir, en el arrebatamiento, pudiese presentarlos al Señor Jesús sin haber sido corrompidos por las falsas enseñanzas que entonces prevalecían. Interesante comentario de MacDonald, ¿no? Que tiene que ver con lo que estamos diciendo. Hay una responsabilidad personal con los otros creyentes. Nosotros, estimados hermanos, estamos interrelacionados. Tú, ¿no? Influencias de alguna manera a alguien y alguien te está influenciando a ti. Entonces, tú tienes una responsabilidad con esas personas. Tienes que tener ese celo de Dios. Y ahora, ese celo de Dios va en doble sentido. Yo trato de cuidar a la persona para que la persona no se aparte, pero yo tengo que cuidarme a mí para que la persona pueda ver en mí a un siervo del Señor. La iglesia es una comunidad interrelacionada. Por eso es que cuando yo escucho las expresiones como entre el Señor y yo nos entendemos, eso es algo que no es cierto. La Biblia nos muestra, ¿no? En momentos desde el Antiguo Testamento que nosotros somos responsables por los demás. Recuerden ustedes nada más al principio, ¿no? El pecado de Acán. O sea, todo el pueblo judío salía, ¿no? Y Acán fue el único que pecó. Él tomó lo que no tenía que tomar, desobedeció a la orden de Dios. ¿Qué pasó? El pueblo judío salió, ¿no? A una siguiente batalla con un número mucho menor y fueron vencidos. ¿Y eso qué produjo? No, porque no solamente fue el que pierdan esa batalla.
dice que la moral de la gente vino a ser como agua, o sea, se desanimaron completamente. Eso causó el pecado de Acán. Entonces, estamos interrelacionados. En el Nuevo Testamento se da igual. La acción de algunos perjudica a los demás. Todos estamos relacionados. Por eso el celo de Dios es cuidar a las otras personas de la mala influencia del falso evangelio, de confundir las verdades bíblicas, pero cuidarnos a nosotros. Porque como tú vives, como tú hablas, como tú te expresas, es lo que las otras personas captan. Y así son formados. Y pueden perderse en el camino de la legalidad o en el camino del pecado por alguna acción personal nuestra. Y eso es lo triste, ¿no? Entonces, cuidemos también nuestro testimonio, cuidemos nuestras palabras, porque siempre alguien nos está viendo, siempre alguien nos mira y podemos ser de buena o de mala influencia. ¿Cómo relaciona Pablo a Eva y la serpiente con el peligro doctrinal en la iglesia? ¿Y qué características tenía el otro evangelio, ¿no? Que preocupaba a Pablo? Bueno, ahí, ¿no? La referencia a Eva y a la serpiente muestra que así como Eva fue engañada, la iglesia podía ser desviada de la simplicidad y pureza de Cristo. O sea, simplemente es una analogía. O sea, Eva fue engañada, la iglesia también puede ser engañada. Eva era un ser humano, ¿no? La iglesia son seres humanos. Entonces, si ustedes recuerdan el texto, ¿no?, de Génesis, nos dice cómo fue el proceso. Y dice que el Señor le había mencionado a Adán, no comerán del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando dice que Eva, cuando miró el fruto, vio que era apreciable, atractivo, bueno para comer, y fue allí que decidió comer. Entonces, el camino del engaño es un camino que nosotros no tenemos que seguir. Si Dios ha dicho que no se haga algo, no tenemos que andar por ese camino. O sea, no tengo que empezar a reflexionar y a decir, bueno, algunos podrán caer, otros no, ¿no? Entonces yo seré fuerte, tal vez sí. Cuando empiezas a pensar de esa manera, entonces empiezas a ser seducido por eso. Y tarde o temprano caes. Puedes ser tentado y caer. Y ahora, hay un peligro doctrinal también. Y el peligro doctrinal se relaciona más que todo con la flexibilidad, ¿no? Es decir, a veces somos flexibles frente a algunos comportamientos o algunas doctrinas o algunas expresiones y eso puede traernos grandes problemas cuando no deberíamos permitirlo. MacDonald dice, parece por este versículo que el apóstol había sido acusado de locura, fanatismo y varias formas de perturbación mental. Pablo teme que la astucia satánica extravíe los pensamientos de los corintios de la sencillez y pureza en la devoción de Cristo. Hay algunos, por ejemplo, como MacDonald, gracias Gabriel, este, tratamos de establecer posibilidades y lógicamente cuando revisamos el texto bíblico tenemos que ser, eh, digamos, más específicos, ¿no? Podemos sacar una enseñanza de lo que leemos y hay algunas posibilidades que nos permiten establecer alguna hipótesis. Entonces, probablemente sí, lo que MacDonald dice es cierto. Pero hay otras hipótesis también, ¿no? Según el comentario Beacon, el otro evangelio probablemente mezclaba orgullo espiritual, legalismo o exaltación humana. Sí, o sea, podría ser ese el caso. Leo aquí otro comentario más. Barclay señala que así como la serpiente engañó a Eva con astucia y engaño, los falsos maestros estaban corrompiendo la sencillez y pureza de la fe cristiana. La alerta de Pablo es muy teológica. El error empieza muchas veces en la mente, pero termina afectando la lealtad entera de nuestros corazones. Así es, lo cual no significa que no razonemos. Sí hay que razonar, pero hay elementos con los cuales nosotros ya ni siquiera tenemos que evaluar, ¿no? Cuando alguna actitud es pecaminosa, entonces simplemente tenemos que cortarla y evitar.
ese tipo de prácticas, ¿no? O el tipo de argumentos, etcétera, ¿no? Bien, lo que ustedes han encontrado, ¿no? Ahora, la existencia de otro evangelio al cual se refiere Pablo, ¿no? Probablemente era una mezcla, o sea, eh, actitudes personales con eh, lineamientos de la palabra de Dios. Podría ser tal vez lo que más nosotros podríamos llegar a comprender y a asemejar, ¿no? No tenemos una certeza más clara de eso. Por ejemplo, mensajes centrados solo en el éxito actualmente, ¿no? Prosperidad o autoestima pueden desplazar el centro del evangelio que es Cristo en realidad. Sí, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes y evaluar lo que nosotros escuchamos, ¿no? Ya el pastor Miguel nos ha dicho varias veces, ¿no? Que tenemos que ser como los creyentes de Berea, ¿no? ¿Recuerdan ustedes los creyentes de Berea? ¿Qué hacían los creyentes de Berea después que Pablo predicaba? ¿No? Los creyentes iban, se reunían y buscaban en las escrituras a ver si lo que había dicho Pablo era cierto. Ahora, eso con un espíritu de qué, con un ánimo de qué, de corroborar, ¿no? De aclarar algunas cosas, no de criticar a Pablo. O sea, esa no era la idea. Y lo que nosotros debemos buscar siempre es eso, es la claridad de la palabra de Dios. ¿Qué cosa es lo que estamos escuchando? McDonald dice que la serpiente apeló a la mente e intelecto. Eso mismo decían los falsos maestros en Corinto y Pablo quería que la novia fuese sin mancha. Reitero, gracias Patti por eso. Eh, la serpiente apeló a la mente y al intelecto, lo cual no significa que no tenemos que pensar. Ojo, siempre tenemos que pensar. Nunca vamos a dejar de pensar. Y el creyente que no piensa no se desarrolla. El creyente que no razona, ¿no? Entonces no ejerce bien su fe. Pero hay que tener cuidado que uno razona de acuerdo con los principios que recibimos del Señor. Cuando tú recibes un principio del Señor, entonces evalúas todo a la luz de esos principios y tomas tu decisión. Cuando tú empiezas a racionalizar tus acciones, entonces lo que estás haciendo es poner el intelecto primero. Y ahí es donde empieza la caída. Es diferente. Pero de ninguna manera neguemos el hecho del pensamiento. El pensamiento es algo que el Señor Jesucristo, Dios, nos ha dado como una bendición tan grande. Nosotros somos los únicos seres en la tierra que podemos razonar, que podemos pensar. El resto de la creación no lo tiene. Entonces, esa es parte de la imagen y semejanza. Entonces, no podemos negarlo. Pero cuando el intelecto se aparta de los principios de Dios, ahí se produce el problema. Entonces, el intelecto por el intelecto es errado. Y Pablo lo que ataca, ¿no? Es justamente los argumentos intelectuales que flexibilizan la ética y hacen que la pureza de la iglesia se manche. Entonces dejamos ingresar el pecado, dejamos ingresar prácticas que no son las correctas y eso hace que la iglesia se desvíe, se pierda y olvide cuál es el enfoque que tiene que tener. Entonces, eso es importante. Entonces, ojo, aclaremos bien eso, ¿no? El intelecto es algo que el Señor nos ha dado y es una bendición. Entonces, usémoslo sabiamente. El verdadero ministerio protege la pureza del evangelio aunque genere confrontación. Sí, y por eso está la apología, pues, ¿no? O sea, cuando uno defiende el evangelio genera confrontación. Ahora, hay formas de hacerlo. Cada uno es apologeta en su nivel, ¿no? Y primero en su nivel laboral, familiar, amical. Entonces uno defiende su fe. Aunque eso genera confrontación. Ahora, no sé si a ustedes les gusta la confrontación. A mí personalmente no, no me gusta. Y por eso a veces la tendencia es caerle bien a la gente. Entonces hago lo que la gente dice, pero está mal. Entonces hay que cuidar la pureza de lo que, de la doctrina, de la fe en la vida y en bueno, en la vida personal y en la vida de la iglesia. Tenemos que tener cuidado con tolerar o pasar por alto algunos pecados porque lo tomaremos como algo normal y eventualmente nos desviaremos. Así es, sí, es cierto.
Asimismo, también evitar usar el Evangelio por partes según nuestra conveniencia. Y eso es uno de los elementos, gracias, Leo. Ese es uno de los elementos más, más comunes, ¿no? Utilizar el Evangelio por partes. Siempre vamos a encontrar versículos bíblicos que justifiquen nuestro comportamiento. Siempre. Pero seamos conscientes de cuál es el principio rector, el cuidado. A veces, y acuérdense que tal vez uno de los principios que más difíciles el mantener es el de el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Yo sé las cosas que yo puedo hacer, yo sé las cosas que no son pecado, pero si hay un hermano o hermana que lo considera de eso, de esa manera, entonces tengo que evitar por amor a las personas. Oh, yo no quiero evitar, pues ya me cansa. Sí, pero si es el amor, pues tenemos que tener paciencia. Hay personas que no hablan tan rápido como nosotros, ¿no? Tú hablas y articulas rápido tus ideas. Hay otras personas que se demoran más, que redundan, que hacen un círculo muy grande para expresar y uno está que, "Ah, apúrate, pues". Bueno, ese es el amor. Entonces tengo que mantener eso, ¿no? Aunque genere confrontación. ¿Qué significa eso? Tengo que tener paciencia, aunque los demás no tengan. Tengo que amar, aunque los demás no quieran. Así funciona. Así funciona el evangelio que hemos aprendido y que el Señor nos da. Seguimos avanzando en nuestras diapositivas. Siguiente parte, la integridad ministerial frente a los falsos apóstoles. Aquí está desafiada ahora la integridad de Pablo. ¿Por qué Pablo decidió no ser carga económica para los corintios? Según los comentarios, ¿cómo contrastan las motivaciones de Pablo y la de los falsos apóstoles? Bueno, Pablo decidió no recibir apoyo económico de los corintios para evitar acusaciones y diferenciarse de los falsos maestros que explotaban económicamente a la iglesia. Razones fuertes hay, ¿no? Pablo no quiso ser carga, pero Pablo tampoco quiso dar oportunidad a generar críticas. Los falsos maestros cobraban. Pablo no quería ser una carga, pero también lo hizo por estrategia, lógicamente, ¿no? Según Matthew Henry, los falsos apóstoles se disfrazaban de siervos de justicia, pero buscaban beneficios personales. Pablo lo que quiso era no ser de carga económica para los corintios, para no ser identificado con los falsos apóstoles, ni tampoco para tener, ¿no?, un argumento, para darles a ellos un argumento de crítica. Entonces, eso muestra, ¿no?, una actitud en cuanto al ministerio cristiano. A veces nuestro ministerio es un ministerio sacrificial frente a otros, ¿no? Otros te van a decir, oye, pero así no es, pues, ¿no? O sea, tú estás perdiendo. Sí, a veces hay que perder, a veces hay que dar, sin esperar recompensa. A veces hay que gastar, sin esperar recompensa. No digo siempre, pero a veces hay que hacer, porque es parte del ministerio. Entonces, es difícil en estos tiempos, es difícil, pero era algo que Pablo hacía. ¿Qué enseña este pasaje sobre discernimiento espiritual y apariencia religiosa? Pablo advierte que Satanás también se disfraza como ángel de luz, lo cual enseña que no todo lo atractivo es verdadero, la apariencia espiritual puede engañar, ¿no? Fíjense, eso es algo muy sutil, ¿no? Me pone en el chat. La única forma de evitar el engaño es tener discernimiento espiritual y la única forma de tener discernimiento es entender y practicar las escrituras. Así es una cadena. O sea, buscamos discernimiento espiritual. Ahora, ¿cómo funciona el discernimiento espiritual? Discernimiento espiritual tiene que ver con lectura de la palabra de Dios, comprensión de lo que dice por medio del Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú lees la palabra de Dios con una actitud sincera, buscando que el Señor te hable, buscando que el Señor corrija tu manera de ser, entonces
Dios obra por medio de su palabra. Y allí tú puedes evaluar algunas cosas. Es una acción ciertamente sobrenatural, el Señor te la da, pero tú puedes discernir, tú puedes tomar decisiones sobre la base de eso. Ese es discernimiento espiritual. Pero el discernimiento, como se menciona aquí, como menciona MacArthur, no viene gratis. El discernimiento espiritual viene como consecuencia de la lectura de la palabra de Dios. Entonces, nosotros no podemos tener discernimiento si no leemos la palabra de Dios, si no la aplicamos. El discernimiento no es gratuito. Viene como consecuencia de tu comprensión de la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que transforma tu vida. Ministerios que usan manipulación emocional o promesas falsas para obtener dinero contradicen el modelo apostólico y la integridad ministerial se evidencia en transparencia y servicio desinteresado. Pablo hace una expresión interesante, ¿no? Satanás se viste como ángel de luz, se disfraza como ángel de luz. O sea, es posible imitar el ministerio. Pero ¿cómo se puede evitar eso? Con discernimiento espiritual. ¿Cómo podemos tener discernimiento espiritual? Con la lectura y reflexión de la palabra de Dios. Entonces, todo comienza con la palabra de Dios. Cuando tienes una buena actitud, cuando te dejas corregir por la palabra de Dios, cuando entiendes eso, el Señor te da la capacidad de discernir y de tomar decisiones. Pastor, ¿podemos fallar con el discernimiento espiritual? Sí podemos fallar. Nadie dice que no. Podemos fallar, pero para eso también está la iglesia, están los demás creyentes. Yo no soy perfecto en todos mis razonamientos. Puedo tener el discernimiento del Espíritu Santo, pero no siempre. Hay momentos en donde estoy emocionalmente inestable, hay momentos en donde tengo cólera, hay momentos en donde tengo una preocupación aparte. Entonces, estoy preocupado por algo y tengo una decisión que tomar. Todos sabemos, si se te ha dicho, cuando estés emocionalmente inestable, no tomes decisiones. Entonces, en ese momento sí, ¿no? Me gusta el carro, me gusta esto, y quiero comprarlo, estoy emocionado. No tengo plata, pero miro y digo, uy, sí. Y el vendedor te dice, este es el último modelo, ¿no? Ya se lo están llevando. Solo si usted quiere, usted lo compra. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que hago? Digo, compro. Ya, no estás utilizando discernimiento. ¿Qué tienes que hacer? No, retroceder. Ahora, ¿podemos fallar? Sí podemos fallar, porque nosotros somos los culpables, no el discernimiento que Dios da. Entonces, para evitar eso también tenemos el consejo de la iglesia, tenemos el apoyo de hermanos mayores, pero todo comienza con la lectura de la palabra de Dios. Así que así funciona. ¿Qué más dice? Bueno, pasamos a una siguiente parte, que es, a ver, alguien me pone ahí en el chat un comentario, quiero leerlo antes de pasar a esta parte que se llama La locura de gloriarse en los sufrimientos. Me ponen ahí, ¿no? Pastor, ¿y cómo se puede honrar económicamente a nuestros pastores y líderes sin caer en relaciones de control, adulación o dependencia? Bueno, mira, la situación que vivía Pablo es es muchísimo más simple de lo que vivimos nosotros ahora. ¿Por qué? Porque ahora las relaciones también entre iglesias y pastores se dan en un contexto llamado laboral y las iglesias tienen que respetar leyes laborales, cosa que antes no había. Entonces, las iglesias ahora, por tener personería jurídica, que es algo que todos debemos promover porque eso es legalidad. Entonces, tenemos personería jurídica y eso hace que estemos sujetos a las leyes de nuestro país. Em, Cuando uno tiene una relación laboral, creo que de ambos lados se tiene que cumplir la relación. Y eso es algo importante que nosotros tenemos que considerar. Les voy a pedir un momentito que tengo que juntar aquí una puerta, ¿ya? Espérenme, por favor.
Listo, mil disculpas. La honra comienza cuando nosotros honramos a Dios. Eso significa, de parte de la iglesia, el poder establecer condiciones que sean apropiadas para sus pastores. Ese es honrar económicamente. Entonces, condiciones apropiadas que la iglesia pueda dar. Exigencias que la iglesia pueda hacer, que sean apropiadas para sus pastores. Pero por el lado del pastor, también tiene que haber una honra. Y esa honra, ¿no? Se relaciona con qué? Con el cumplimiento del trabajo. Si la iglesia confía en un pastor para hacer tal o cual actividad, entonces la iglesia también tiene que entender que el pastor tiene que cumplir su parte. Creo yo que lo que se tiene que dar, ¿no? Está relacionado con una relación, valga la redundancia, ¿no? De respeto por la ley que tiene cada país. Entonces, creo que de esa manera se puede honrar, cuando la iglesia puede ofrecer, ¿no? Lo que puede dar de acuerdo con lo que requiere en el lugar en donde está. Y eso, ¿no? Se espera en retribución el trabajo de los pastores, pero eso se da en una relación de confianza y de armonía, para que ambos se respeten. La segunda parte de tu pregunta, ¿no? Colocas, sin caer en relaciones de control, de adulación o dependencia. Control es cuando ya se quiere ejercer algo más de lo que se está pidiendo, y resistencia es cuando no se quiere dar algo que se supone que está como parte de la función. Entonces, es un poquito difícil, porque nosotros como seres humanos siempre esperamos más en ambos lados. Yo creo que todo comienza con la claridad, ¿no? Con la comunicación buena, y eso establece parámetros. Pero, bueno, todos somos seres humanos y podemos también caer o fallar. Me dicen aquí, la apariencia religiosa no garantiza autenticidad. No. El discernimiento debe basarse en la verdad bíblica y el fruto espiritual. Sí. Otra vez, discernimiento basado en la verdad escritural. Un líder debe evaluarse por su fidelidad a Cristo, no por carisma, fama o habilidades externas. En eso estamos 100% de acuerdo, ¿no? Pero, o sea, allí hay que reconocer algo, ¿no? Todos estamos sujetos a evaluación, todos. Entonces, tenemos que ser evaluados por las verdades de la Escritura y tenemos que estar siempre listos a reconocer nuestros errores. Habilidades externas cada uno de nosotros tiene, y algunos de nosotros podemos tener menos o podemos tener más. Entonces, ¿eso significa que algunos pueden estar en ventaja? Sí, pero el Señor nos ha hecho a cada uno particular, entonces lo que tú tienes te pone en ventaja en algunas posiciones, pero te pone en desventaja en otras. Así que el Señor es justo, pero siempre debemos estar listos a reconocer que tenemos que corregir y mejorar para la obra de Dios. ¿Qué tipo de experiencia menciona Pablo para defender su apostolado? Cuando nosotros leemos la lista que Pablo pone, la verdad es que uno se queda chiquito, ¿no? Todo lo que Pablo ha sufrido. Pablo dice que ha sufrido azotes, prisiones, naufragios. Hechos capítulo 26, 27 nos habla de un gran naufragio, pero Pablo ha pasado más. A veces los comentaristas dicen que probablemente ha pasado hasta 3 naufragios. Peligros, hambre, persecución, preocupación por las iglesias. O sea, imagínense, todo lo que... Y hay una lista más grande todavía. O sea, Pablo ha pasado por todo eso, lo cual le hace tener un apostolado firme. Ahora bien, ¿por qué Pablo se gloría en debilidades y sufrimientos en lugar de logros impresionantes? ¿Cómo redefine esto el concepto de éxito ministerial para nosotros? Según los comentarios, ¿cuál es la locura de Pablo? La locura de Pablo es utilizar lo inverso.
Pablo se gloría en los sufrimientos por Cristo, no en los logros. Los opositores se gloriaban en éxitos externos. Pablo se gloría en sufrimientos porque eso muestra su unión con Cristo. Entonces, ¿qué era lo que hacía Pablo? Bueno, ¿quién ha sufrido por Cristo como yo? Ahí todo el mundo se callaba. O sea, Pablo no decía cuántas iglesias he fundado, no decía a cuántas personas he predicado, cuántas personas se han convertido por mi ministerio. No, Pablo decía, ¿cuántas veces he sufrido yo por Cristo? ¿Cuántas han sufrido ustedes? ¿Cuántas veces he pasado escasez por Cristo? ¿Cuántas han pasado ustedes? ¿A cuántas veces lo han marginado a alguien por Cristo? A mí me han marginado varias veces, ¿a ustedes cuántas? Esa era la locura de Pablo. ¿Por qué? Porque la gloria viene por los hechos que tú has logrado, ¿no? Estos son mis logros. Acá te puedo mostrar esto. Pablo dice, no, mi gloria viene por los sufrimientos. Quien más ha sufrido por Cristo es el que más gloria tiene. Ahí está lo inverso. Irónicamente, Pablo utiliza esto. Y esto redefine el éxito ministerial porque no es comodidad, ni es fama, ni es ausencia de problemas. El ministerio por Cristo involucra fidelidad. Es decir, gloríate en el esfuerzo, en lo difícil del ministerio. No te gloríes en lo que todo el mundo se gloríe. ¿Te glorías en lo que tú sabes? ¿Te glorías en las habilidades que tienes? Entonces, todo el mundo hace eso. ¿En qué tienes que gloriarte? En lo que me ha costado servir a Cristo. Entonces, sí, hermanos, yo la verdad, me da mucho temor a las alturas, ¿no? Pero he viajado 3 veces, ¿no? A visitar una obra misionera que está en las alturas. Y saben el miedo que he tenido. No he tenido forma de llegar, pero he pasado. En eso tienes que gloriarte. Eso es lo que dice Pablo. Y eso pues redefine el éxito ministerial, ¿no? No es qué más has hecho, sino cuánto has sufrido por Cristo. Ese es un desafío grande, ¿no? Cuando yo leía este texto y me ponía a pensar, dije, puchica, que ahora está así, no sé cuánto he sufrido por Cristo, pues, porque es lo que menos quiero hacer, ¿no? O sea, no me nace, pero es el argumento que Pablo toma. Ahora, eso involucra, ¿no? Cuánto has cambiado por el Señor, cuánto has dejado de hacer por el Señor. Eso también es parte de esa glorificación que el Señor te permite tener. La debilidad como evidencia del poder de Dios. A ver, me ponen, alguien ha salido, así que lo estoy volviendo a admitir, y me ponen aquí algo. Pablo presentó 4 credenciales apostólicas que lo diferenciaban de los falsos apóstoles. Su experiencia del sufrimiento, su experiencia de la compasión, su experiencia de la sumisión y su experiencia de lo sobrenatural. Ah, interesante, ¿no? Pablo tenía esas experiencias. Ahora, ¿cómo redefine eso el éxito ministerial? Volviendo a la pregunta anterior. Gracias, Mari. ¿No? El éxito ministerial no se basa en logros, sino en sufrimiento. El éxito ministerial se basa en cuánto te identificas con las personas, no cuánto te alejas de ellos, compasión. El éxito ministerial se expresa en cuánto te sometes a Cristo. A veces mi manera de ser es diferente, yo no quiero, pues, pero lo hago. Entonces, esa experiencia de sumisión valida tu ministerio. Y la experiencia de lo sobrenatural creo que es algo que todos nosotros podemos decir que tenemos, ¿ah? A veces lo sobrenatural se convierte en natural para nosotros. Es cuando Dios te habla, cuando tú te das cuenta de algunas cosas que no debes hacer, ¿no? Cuando dices, el Señor me ha protegido de esto, o cuando te das cuenta que eso es un elemento de tentación, dices, no, eso es sobrenatural, porque nosotros seguimos nuestros propios instintos. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, el Señor está actuando de manera sobrenatural. Eso acredita nuestros ministerios. Y eso es lo que Pablo estaba mencionando. Entonces, gracias más bien por la
este, por esa reflexión. ¿Por qué Pablo termina relatando su escape humillante de Damasco? Según los comentaristas, ¿qué revela este episodio sobre la naturaleza del liderazgo cristiano? Algo que nosotros no queremos comentar muchas veces es las fallas que hemos tenido, ¿no? Los errores que cometemos. Pero aquí hay algo diferente. Pablo termina relatando un episodio humillante: escapar de Damasco escondido en una canasta. ¿Por qué incluir algo así? ¿Por qué hablar justamente de algo que tal vez debería quedar entre nosotros nomás, ¿no? O sea, que nadie sepa, pues, ¿no? O sea, yo la verdad que he predicado, he hecho esto, ¿no? Pero en el momento que vinieron a perseguirme, pues me tuve que escapar, ¿no? Tapadito nomás. ¿Por qué? Me ponen ahí, perdón. Pablo lo menciona precisamente porque refleja debilidad y dependencia de Dios. Él no quiere presumir de triunfos humanos, sino mostrar cómo Dios obra incluso en momentos humillantes. Ahí está. Muy bien, gracias. Más bien, el hombre que ascendió al tercer cielo era el mismo que había descendido un canasto ignominiosamente por los muros de Damasco. Eso es lo que dice MacArthur. Yo creo que el mayor logro de Pablo es poder siempre colocar la gloria de Dios primero sin minimizarse, ¿no? De una manera teatral, ¿no? O sea, Pablo en todo momento coloca a Dios como el que hace la obra y él no se coloca como una persona que no sirve para nada. O sea, la verdad es que sí, hermano, fuimos allá a 4000 y pico metros de altura para poder compartir con los que no tenían. Y la verdad es que yo, pucha, que mi salud estaba mal, yo estaba pésimo, estaba con un terrible ataque de asma, no tenía fuerzas, pero Dios hizo todo, hermano. Eso no es ministerio del Señor. O sea, no, eso no es gloriar al Señor. Lo que Pablo hizo, ¿no? Era diferente. Pablo enfocaba la fortaleza que Dios le había dado y que le había ayudado. A pesar de mis limitaciones, entonces he podido hacer esto y doy gracias a Dios, ¿no? A pesar de que tenía ciertos temores, lo pude hacer. O sea, no te pones en una situación de complejo en donde todos te tienen que decir, ay, pobrecito, ¿no? Tú no eres nadie. No, es una situación normal, pero siempre llevando toda la gloria a Dios. ¿Por qué incluir ahí eso, no? Según los comentaristas, porque demuestra que el liderazgo cristiano no depende de la grandeza humana. Y Dios obra incluso en momentos de humillación. Cuando uno expresa a veces los errores que comete, uno muestra lo que Dios hace con nosotros. ¿Cómo te has dado cuenta? ¿Cómo es que el Señor te cambia? Porque todos tenemos errores. Otra vez, reitero, la idea no es menospreciarte. La idea no es sobajarte, ¿no? No tienes nada bueno. O sea, la verdad es que no sé qué haces aquí en este mundo. No, no es esa la idea. La idea es reconocer nuestras limitaciones, pero mostrar que Dios obra a pesar de esas limitaciones y utilizando a cada uno de nosotros. Esa es la idea. ¿Cómo desafía el texto las ideas de poder? Vamos a leer el chat antes de avanzar. Me dicen aquí, para mí lo que hace Pablo es una muy buena estrategia de debate. Llevó la discusión a un terreno donde nadie podía ganarle, pues eso es cierto. ¿No? No era para dar pena, sino relacionar vulnerabilidad con el prestigio de autoridad espiritual. Sí, o sea, Pablo se está, o sea, fíjense que esto es una carta. Él no está hablando, él está expresando argumentos. Entonces, lo que Pablo hace es expresar los argumentos a los corintios. Y es cierto, la locura de Pablo es una buena estrategia de demostración de ministerio y de servicio. Ustedes dicen que han hecho grandes cosas. Ya, yo quiero preguntarles cuántos han sufrido como yo por Cristo. Lo jala hacia otro punto, pero nos enseña algo, que el enfoque del éxito ministerial no está en todo lo que has logrado, sino está en cuánto has dejado para que Cristo haga su obra. Entonces, todo lo que se ha sufrido, ¿no? Eso es la bendición que el Señor te da, que sufras por Él.
Pablo utiliza otro argumento, es cierto, es una estrategia, y es cierto. Pero el éxito ministerial, según Pablo, en esta carta no se muestra por lo que él ha logrado, que había logrado bastante, sino por cuánto él ha sufrido por Cristo. Y creo que es un buen termómetro. ¿Cuánto he dejado yo por el Señor? ¿Cuánto he cambiado yo por el Señor? ¿Cuánto he decidido ser corregido por el Señor? ¿Cuánto he decidido yo aguantar mi ego por el Señor? Eso es éxito ministerial. Eso es lo que el Señor hace. ¿Cómo desafía el texto las ideas modernas de poder, de prestigio, de autoridad espiritual? Bueno, en lugar de terminar con una victoria espectacular, Pablo termina mostrando vulnerabilidad. Muchos líderes intentan ocultar debilidades para mantener imagen. Pablo muestra que reconocer fragilidad puede glorificar más a Dios que aparentar la perfección. Sí, a veces cuidar nuestra imagen, ¿no? Es algo que no está bien. Me colocan en el chat ahí se asemeja a Jesús como sufrió en este mundo para gloria de Dios. Así es. La debilidad reconocida puede convertirse en escenario del poder de Dios. Sí, la debilidad reconocida puede convertirse en escenario del poder de Dios. Cuando yo reconozco lo que yo he hecho mal y puedo mostrar lo que Dios ha hecho después, entonces ese es un escenario donde Dios transforma y puede transformar al que me escucha. O sea, ese es el poder del testimonio personal, pues, cuando nosotros damos nuestro testimonio. O sea, a veces pensamos que los testimonios más elocuentes son de las personas que han estado en el grado más extremo de la podredumbre humana. Entonces son personas que vienen de situaciones completamente adversas, de peligros, de ataques personales, han venido de la guerra, tienen cicatrices, traumas y todo, y miren, aquí está el Señor, me ha cambiado, ¿no? Y nosotros decimos, pero yo nunca he vivido eso, ¿no? Entonces, me siento mal. No, ¿qué es lo que sucede? Los momentos de debilidad personal se convierten en el escenario del poder de Dios. Cuando yo puedo decir, en este momento, o sea, en ese caso, yo quería actuar de esa manera, pero ¿saben qué? Me di cuenta que el poder de Dios era grande y no debía hacerlo así. Entonces decidí cambiar y el Señor ha cambiado mi vida. Entonces, ese es el poder del testimonio personal, lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que ha podido cambiar. Ahí está el poder de Dios. Y cuando tú eres débil, entonces el Señor es fuerte y Él te fortalece a ti. Penúltima, antes de terminar, una síntesis teológica de lo que hemos visto. Este pasaje enseña que el verdadero poder apostólico no se basa en apariencia externa, ni depende de prestigio humano, sino que se sostiene en fidelidad a Cristo y abraza el sufrimiento como parte del llamado y manifiesta el poder de Dios en la debilidad. No se sostiene en esto, sino se sostiene en lo otro. No depende de algo que nosotros pensamos, sino en algo diferente. La locura de Pablo consiste en invertir los valores humanos. La debilidad se convierte en poder. El sufrimiento se convierte en autenticidad de servicio y la humildad se convierte en autoridad espiritual. Ahí está la locura, pues, ¿no? Esa es la locura del Evangelio. El medir las cosas desde un punto de vista diferente. Es más fuerte no el que grita, sino el que se domina más, el que habla con la verdad de Cristo. Es más comprometido el que sufre, no el que logra más. Es, es más amoroso aquel que se detiene y no ejerce sus derechos, sino que busca que los demás sean bendecidos. Ahí está, ¿no? El verdadero éxito ministerial, ¿no? Y tenemos ahí, bueno, no sé si hay un tiempo para preguntas, hay algo que no les haya quedado claro o deseen ustedes ampliar. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre lo que hemos visto?
No sé si tienen, si desean hacerlo en este momento. No me dejen hablando solo. Muy bien. Entonces, vamos a tomar 15 minutos de receso y luego volvemos para la segunda parte. ¿Ya? Tomamos 15 minutos de receso. Pasamos entonces a la segunda parte de nuestra sesión de esta noche y vamos a ver si ahora sí me funciona el compartir la pantalla. Ver. Muy bien, vamos entonces a ver si funciona. Bueno, no sé, parece que no me está funcionando, pero ahí está. Tratemos entonces de hacerlo de la mejor manera. Vamos a la segunda parte. Comenzamos con la fortaleza en la debilidad. Éxtasis, espina y gracia suficiente. Vamos al penúltimo capítulo de Segunda Corintios, hablando acerca de fortaleza en la debilidad. Visiones y humildad apostólica es lo que vamos a ver a continuación. Primero 6 versículos del capítulo 12. ¿Cómo describe Pablo su experiencia extraordinaria de ser llevado al tercer cielo? ¿No? Ahora en los comentarios bíblicos, ¿por qué Pablo habla de esta experiencia con tanta reserva y evita exaltarse? Este es un texto bastante, no sé si controversial, es un texto que lo que ha mostrado es la apertura a hipótesis de varios comentaristas. Entonces, eh, vamos a explicar un poco de eso. ¿Qué dice? Pablo relata una experiencia extraordinaria. Dice, fue llevado al tercer cielo o paraíso donde escuchó cosas inefables. Cosas inefables, ¿qué significa? ¿Qué significa cosas inefables? Que con palabras humanas no lo puedes expresar, Así es. O sea, ¿no? algo que no se puede describir con palabras humanas. Él escuchó cosas que no se pueden describir con palabras humanas. ¿Qué habrá escuchado? Lo que sí entendemos es que Pablo comprendió lo que escuchó, pero no lo podía explicar o no lo quiso explicar en ese lugar, ¿no? Sin embargo, habla de sí mismo en tercera persona y evita dar detalles innecesarios. Según los comentaristas, esto muestra prudencia y humildad, pues Pablo no usa la experiencia para exaltarse, sino que evita convertir experiencias espirituales en espectáculo y centra la atención en Dios, no en sí mismo. Y aquí sí hay algo que nosotros tenemos que mencionar. Primero, Pablo está comentando una experiencia. Los comentaristas concuerdan, ¿no?, en el hecho de que él está hablando de sí mismo. Él no quiere mencionarse a sí mismo, pero él está hablando de sí mismo. Ahora, cuando él dice, y hay que tener cuidado con eso, cuando Pablo dice que fue llevado al tercer cielo, tengo que ubicarme en perdón, estoy otra vez en el Zoom aquí. Creo que voy a hacer lo mismo que la vez anterior. A ver, ya está. Cuando Pablo dice que fue llevado al tercer cielo, primero que todo, no se tiene que entender que existen tres cielos. O sea, esa es una figura literaria. El tercer cielo, ¿no?, lo que se refiere es el máximo, la máxima altura que hay. Es decir, a donde ya no ha llegado la persona.
No está diciendo con esto que hay tres tipos de cielo. Algunos comentaristas han utilizado este texto para explicar que existen tres cielos. El primer cielo es el que nosotros vemos aquí como firmamento, el segundo cielo es el que se ve en el espacio al cual han llegado los astronautas, ¿no? Y el tercer cielo es el cielo donde habita Dios. Bueno, Pablo nunca quiso hablar de que había tres tipos de cielo. Simplemente Pablo está explicando la idea de tercer cielo o mencionando la idea de tercer cielo como el cielo más lejano que pudiera haber. Ese es uno. Segundo, que él escuchó cosas inefables. Entonces, no podía describir, no podía repetirlas con el lenguaje humano. ¿Qué habrá visto? No lo sabemos. Alguien que ha tratado de explicar eso fue el apóstol Juan en el Apocalipsis. Pero incluso Juan se ve limitado, porque lo que Juan hace es explicar lo que él ve en visiones utilizando elementos que él conoce. Por eso es que él dice, había una bestia que tenía alas y dentro en su cuerpo habían ojos por todos lados. Entonces, cuando uno trata de dibujar eso, son seres monstruosos, pero es un lenguaje simbólico. Entonces, Juan vio una realidad que nadie más vio y está tratando de describirla con palabras humanas. Pablo simplemente no describe, él dice, no se puede repetir eso. Entonces, ¿qué vio Pablo? No lo sabemos. Pero lo importante no es ni el cielo a donde él fue, ni lo que él vio y no puede decir, porque podríamos hacer muchas hipótesis de eso y podríamos formar toda una doctrina de eso. Lo importante es que él no usa esa experiencia, sino que él toma esa experiencia para un propósito. Y el propósito es tener prudencia, porque él habla acerca de eso, pero luego lo utiliza de diferente manera. Entonces, las experiencias espirituales, estimados hermanos, son válidas. Si alguno de usted ha tenido una experiencia espiritual sobrenatural que nadie más ha tenido, es válido, es hermoso, es lindo. Ahora recordemos algo antes de continuar. Cualquier experiencia espiritual tiene su elemento que se le llama carga no revelatoria. Es decir, no es que te está revelando algo diferente de la escritura, está subordinado a la escritura. Puede ser que te comunique algo particular, pero no va a salir de la escritura. Entonces, cualquier experiencia espiritual que alguien haya tenido es válida, es linda, es hermosa, pero no se convierte en una norma, no se convierte en algo por lo cual tú debas de tomar decisiones. No, es algo que el Señor le da en soberanía a algunos y a otros no les da. Entonces, no pretendemos invalidar cualquier experiencia espiritual, no pretendemos darle mayor valor ni tampoco queremos promover, porque eso es de soberanía de parte del Señor. Entonces, Pablo tuvo esa experiencia. A él el Señor lo bendijo así. Y tal vez alguno de ustedes, no sé, si habrá llegado a algún cielo. No, yo no he llegado. Entonces, no puedo decir eso. Pero puede ser que pase si en la soberanía de Dios está. Y ojo, Pablo no dice que lo buscó, cosa que nosotros tampoco debemos hacer. Las experiencias espirituales son siempre promovidas por el Señor dentro de la soberanía de Dios y como son soberanía de Dios puede darla como puede no darla. Y si sucediera, todas esas experiencias están sujetas a la interpretación del Espíritu de Dios en la palabra del Señor. Entonces, eso es algo que debemos de tener. Ponen aquí en el chat. Me dicen aquí, todavía no quiero llegar al cielo un ratito más aquí. Sí, es verdad. Pero algunos ya hemos llegado al primer cielo porque está volando, pues, ¿no? Entonces, hasta ahí nomás habríamos llegado. No queremos más.
Entonces, quería hacer mención de eso, ¿no? Porque alguno pues tal vez puede comentar o puede decir, bueno, pastor, a mí me pasó, le pasó a mi tía, a mi amiga, a un creyente que no quiero decir su nombre, ¿no? Como Pablo, le pasó tal y cual cosa. Entonces, la idea es, el principio es este. La experiencia puede ser una experiencia real, puede ser, no digo que sea siempre. Segundo, no es buscada por la persona y no debe ser buscada por la persona. Tercero, depende de la soberanía de Dios, es decir, si Dios quiere te la da y si Él quiere la da cuando Él quiere y si no quiere no te la da, punto. Y no establece una revelación nueva, siempre está sujeta al escrutinio de la Biblia. Así que esos son los elementos que tenemos que guardar. ¿Qué enseña este pasaje sobre la relación entre experiencias espirituales y humildad? Bueno, ahí está. Las experiencias espirituales auténticas producen humildad, no exhibicionismo, porque eso reconoce que Dios es todopoderoso. Entonces, si el Señor te ha mostrado algo, lo que produce es que tengo que ser cauto, ser cauta, evaluar eso, ¿no? Según la Biblia. Eso es lo que debe producir. No produce exhibicionismo. Hermanos, el día de mañana lo coloco en el Instagram, ¿no? O sea, después de la clase recibí una visión, ¿no? Entonces, quiero compartirla para edificación de todos. No es así, pues. O sea, no funciona de ese tipo. Produce más bien humildad. Algunas personas usan experiencias espirituales extraordinarias para obtener admiración o autoridad. Pablo, en cambio, evita construir su identidad ministerial sobre experiencias místicas. ¿Por qué? No solamente por el hecho de que las experiencias espirituales son ocasionales, sino porque son subjetivas. Entonces, si le ha sucedido a usted, gloria sea al Señor, pero son subjetivas. Es decir, queda en la interpretación personal. Por eso es que no podemos nosotros guiarnos o dejarnos llevar por experiencias espirituales personales, porque hay una carga muy fuerte de elementos subjetivos. La Biblia de Estudio de Nueva Versión Internacional señala que Pablo menciona esta experiencia solo porque sus opositores estaban cuestionando su autoridad apostólica. Entonces, Pablo no utiliza eso siempre. Pablo cuenta la experiencia que tuvo con Jesús, por ejemplo, en sus 3 relatos de conversión, que los da en diferentes lugares, pero no lo menciona en cada momento. O sea, no lo menciona en todas las cartas, ¿no? El apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol del Señor, al cual se le presentó el Señor camino a Damasco, ¿no? Con una voz diciendo, o sea, él nunca se identifica así. Las experiencias espirituales producían o producen humildad. Eso es algo importante. Ahora viene el elemento famoso del aguijón en la carne o la espina en la carne. ¿Qué es lo que aparece en la escritura? ¿Qué razones da Pablo para explicar por qué recibió la espina o el aguijón en la carne? Y según los comentaristas, ¿qué posibles interpretaciones existen sobre esa espina o aguijón? Bueno, Pablo explica que recibió una espina en la carne o aguijón, ¿no? Para que no se exaltara debido a las grandes revelaciones recibidas. Y ahí está la idea, ¿no? O sea, Pablo siempre hace un balance. Conozco un hombre que subió hasta el tercer cielo y vio cosas inefables y estuvo ahí ya, ¿no? Cerca al Señor, todo, y Juan. Pero el Señor también ha dado un balance para que no te gloríes. O sea, no pienses que eres mejor que los demás y yo te muestro que eres una persona limitada. Esa es la idea, para evitar que se exaltara a sí mismo, así es, para mostrarle su limitación. Los comentaristas proponen eso, ¿no? Para que no creyera que es más. Entonces, ¿qué significa? Ojo, no estamos diciendo aquí, Dios usó un instrumento de dolor como un freno soberano contra la soberbia espiritual. Sí. Ahora, ¿cómo debemos entender eso? No es que Dios es un Dios, manipulador, ¿no? Como que te doy una bendición, pero no te vayas a alegrar mucho, te doy un castigo, ¿no? Porque alegrarse mucho es pecado. O sea, no.
No es eso, Dios no es así, ¿no? Dios te da una bendición. Entonces, sí, he postulado a una beca, ¿no? De estudios en Estados Unidos, entonces, ¡pum! Me dio la beca de estudios el Señor, ¿no? Entonces me alegré bastante, pero todavía no me dan la visa. Entonces, ese es el contrapeso. No es así, pues. O sea, no es que Dios te da algo y te quita algo. No. Lo que Dios hace es mostrar la limitación del ser humano para que no se gloríe en lo que no le corresponde. Pablo, ¿no? Pablo entiende, razona por el Espíritu Santo que él tiene una limitación y eso lo coloca. Entonces, ¿a qué se diferencia lo que estás diciendo, pastor? En que no es que el Señor lo llevó al tercer cielo y después que bajó, ¡pum!, le puso el aguijón en la carne para que no se creyera mucho Pablo. No, sino que Pablo entendió que había una limitación por eh, discernimiento del Espíritu Santo. La frase en mi carne también podría traducirse por mi carne o por causa de mi carne, la limitación, ¿no? La palabra carne aquí podría entenderse no en sentido físico, sino moral, o puede ser físico también, en referencia a la humanidad de Pablo, que no era redimida, podría ser, ¿no? Para hacer contrapeso. Sí, pero justamente hay que tener cuidado con eso. O sea, no pensemos que el Señor, ¿no? Es un Señor que está manipulando cada una de nuestras acciones. Entonces, te doy una bendición, pero también te doy algo. Eso se llama maniqueísmo. Y el maniqueísmo, ¿no? Se los grafico rápidamente. Seguramente ustedes han visto la imagen del yin yang. ¿Conocen el yin yang? ¿No? El yin yang es esos círculos, ¿no? Que está el negro y el blanco, ¿no? Dentro del negro hay un punto blanco y dentro del blanco hay un punto negro. Entonces, la idea es que la maldad y la bondad están en un perfecto balance y dentro de la maldad más profunda hay algo de bondad. Y dentro de la bondad más profunda hay algo de maldad y uno suena filósofo, ¿no? Cuando te dicen eso. Entonces tú dices, wow, de verdad tiene razón. Ya, eso se llama maniqueísmo. Es decir, hay verdad y mentira, hay maldad y bondad, y todo eso le da el balance al universo, ¿no? Entonces tú haces acciones buenas, pero por cada acción buena vas a hacer una mala, ¿no? O por cada acción mala, algo bueno te va a pasar. Entonces es maniqueísmo. No es así la fe cristiana. La fe cristiana es una fe en donde Dios gobierna todo. Y si tú estás de acuerdo con su palabra, el Señor te va a bendecir. Y las cosas malas vienen ¿por qué? Por decisiones erradas nuestras, por la limitación del sistema, etcétera. No es porque el Señor te dice, ya te di algo bueno, entonces te voy a dar algo malo, ¿no? Entonces ya te di la beca a Estados Unidos, pero te voy a dar un resfrío, que te enferme de COVID. No, no es así. El Señor no funciona así. Entonces, tengamos cuidado. Ahora, las limitaciones son algo que nos ayudan a entender que no debemos de dar la gloria a quien no corresponde. Dependemos del Señor, no de Dios. Y yo ponía siempre un ejemplo, ¿no? A veces cuando estamos saliendo para una reunión importante y estamos tarde y sabemos cómo es el tráfico en Lima. Entonces estamos de cono a cono, tenemos que cruzar y ya se hace tarde para la reunión. Entonces, ¿estás manejando o estás en un taxi? ¿Y qué haces como todo creyente, ¿no? De Monterrico, buen creyente que estudia Segunda Corintios? ¿Qué hace? Ora, pues. Entonces dice, Señor, por favor, ten misericordia de mí, ¿no? Que pueda llegar a tiempo. Y de repente, ¿no? Estás avanzando y los semáforos se van poniendo en verde, se abre tal parte, tomas una desviación, ¿no? Entonces, y llegas. Y cuando llegas, ¿no? La persona con quien tienes la entrevista te dice, uy, qué bueno, llegaste a pesar del tráfico. Y tú respondes, sí, tuve suerte. ¿Qué es eso? O sea, estás orando a Dios y al final dices, sí, tuve suerte. Ya, eso es lo que nosotros tenemos que entender. La limitación es nuestra. Y por eso cuando tú te das cuenta,
balanceas la idea de Dios. No es que Dios te manda una limitación. Entonces, después de haber dicho eso, a la siguiente sales y el policía te pone una papeleta, ¿no? Entonces, el Señor me dio algo bueno, pero pequé y me puso una papeleta. No funcionan así las cosas. Simplemente la limitación te hace entender que de ti no depende todo. Ese es el concepto que yo quería transmitirles y que Pablo nos expresa. Ahora bien, los comentaristas en cuanto a esa limitación proponen varias interpretaciones. Puede ser una enfermedad física, puede ser una debilidad visual. ¿Por qué? Porque en otra carta Pablo escribe diciendo, con grandes letras les escribo. Entonces algunos comentaristas sostienen que Pablo no podía ver bien, tenía que utilizar letras grandes. Probablemente esa era su limitación, era una ceguera. Persecución constante podía ser, lucha emocional o espiritual, o sea, siempre se sentía él intranquilo, ¿no? Podría ser eso. Me dicen, esa espina en la carne, según McDonald, hay posibilidad de enfermedad corporal, la visión, los oídos, malaria, dicen algunos, dolores de cabeza, algo relacionado con el habla también, porque no se consideraba él una persona elocuente o como se ha mencionado antes, ¿no? O sea, limitaciones personales o algún tipo eh, de complejo que puede haber tenido Pablo. Hay muchas hipótesis, la verdad. Ninguna es concluyente porque la Biblia no confirma ninguna. Ahora, aunque no se especifica exactamente qué era, el propósito sí es claro: mantener la dependencia de Dios y evitar el orgullo espiritual. Ese era el propósito. Y creo que ese es el propósito de reconocer nuestras limitaciones. Si yo soy limitado o limitada en algo y hago las cosas, es Dios. Entonces no es que Dios te va a mandar una limitación, tú ya la tienes, solo que no te has dado cuenta. Y cuando te das cuenta de eso, te das cuenta de cuán poderoso es el Señor para seguir haciendo su obra a pesar de tener a una persona limitada como eres tú y como soy yo. ¿Cómo puede el sufrimiento convertirse en protección espiritual contra el orgullo? Bueno, Dios puede utilizar o usar las debilidades para proteger nuestro corazón del orgullo. Una limitación física, emocional o circunstancial puede convertirse en un recordatorio constante de dependencia de Dios. Cuando tienes limitaciones, te acuerdas del Señor, pues, porque estás orando por eso. Estás tratando de hacer lo correcto. Eso es lo que balancea y eso es lo que te causa sufrimiento. A veces yo puedo tener un hábito, una tendencia, entonces no debo de caer en eso y entonces oro al Señor. Ese es un sufrimiento para mí, pero es una limitación contra el orgullo, para no creer que soy más. Entonces, el sufrimiento tiene un propósito. No buscamos sufrir, no buscamos sufrir, pero sí entender el sufrimiento como un elemento que nos ayuda a depender del Señor. Pablo oró 3 veces para que ese sufrimiento, ese aguijón, esa espina le fuera quitada, mostrando incluso que los creyentes maduros luchan honestamente con el sufrimiento. Tal vez tienes algún sufrimiento tú, algo que estés pasando, algo que no se haya concretado, algo que tú desees y todavía no se da. Entonces, eso es algo que te hace dependiente del Señor. No sabes si vendrá, no sabes si acabará, pero tienes que seguir siendo dependiente del Señor. Entonces, el sufrimiento se convierte en protección espiritual contra el orgullo. Yo dependo del Señor y cada uno de nosotros tiene sus cosas. No las vamos a poner acá, no las vamos a explicar, no las vamos a escribir en el chat, pero cada uno de nosotros pasa por sufrimientos. Y esos sufrimientos tienen un propósito. El propósito es hacernos dependientes del Señor y seguir actuando correctamente. No estoy diciendo busca sufrir. No, el creyente no busca sufrir, el creyente busca hacer la voluntad del Señor. Cuando hace la voluntad del Señor,
A veces el sufrimiento viene como parte de eso, porque estamos en un sistema que es limitado. Hay cosas que yo quisiera hacer, que yo quisiera tener, pero no las tengo, pues. Entonces, mi sufrimiento es batallar contra eso. Yo quisiera, pero no puedo. O tengo alguna enfermedad física, como se hace hipótesis. Yo quisiera estar sano, pero no puedo, pues. Entonces, tengo que depender del Señor. Esa es la idea de el sufrimiento. La respuesta del Señor, bástate mi gracia, ¿no? Palabra bastante dura, ¿no? De parte del Señor. ¿Qué respuesta recibe Pablo cuando pide ser librado de su sufrimiento? ¿Qué significa que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad? Creo que ya lo hemos hablado. La respuesta de Dios no fue quitarle espina, sino darle gracia suficiente. Según el comentario Beacon, la gracia aquí no es solo perdón. Ojo, gracia no es perdón, sino fortaleza, sustento y capacidad para perseverar. Mi gracia es suficiente. El poder de Dios te va a ayudar a sostenerte en medio de ese sufrimiento, en medio de esa frustración, en medio de ese sentimiento de que no has podido conseguir lo que quieres. En medio de eso, tú vas a seguir haciendo tu obra. Esa es por gracia de Dios. Por eso es que el Señor dice, bástate mi gracia. Es decir, mi poder es suficiente. Ahora, el poder se perfecciona en la debilidad significa que el poder de Dios se hace más visible cuando el ser humano reconoce sus límites. Cuando nosotros reconocemos que no podemos hacer más de lo que estamos haciendo, es el Señor el que hace las cosas. Esa es la idea. Ahora uno puede decir, pastor, pero ¿eso cómo ocurre? Bueno, tú lo sigues haciendo diariamente. Diariamente te levantas, diariamente vas a trabajar, diariamente te relacionas con los demás. Así funciona. Entonces, eso, esa actitud, esa actividad es lo que se perfecciona en la debilidad. O sea, tú frente a eso sigues avanzando, sigues avanzando. Ese es el poder que se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo redefine esta verdad la manera de entender el éxito y la fortaleza espiritual? Nueva redefinición, como vimos la del liderazgo, ¿no? La idea del éxito espiritual no es autosuficiencia, o sea, yo lo hago solo, porque yo tengo las cualidades, las habilidades, los dones. No es ausencia de problemas. El que está con el Señor todo le va bien, no es verdad. Y es dependencia continua de Dios. La gracia de Dios no siempre elimina la carga, pero sí capacita para llevarla. Entonces, la carga, tus limitaciones, tus conflictos, tus dudas, tus frustraciones, no se eliminan, pero el Señor te da la fortaleza para vivir con eso. Otras personas no pueden, se desesperan, se alocan, no encuentran paz. En el Señor nosotros tenemos esa gracia y podemos seguir viviendo día tras día con gozo, haciendo las cosas que se nos manda hacer porque tenemos ese poder que se perfecciona en la debilidad. Gloriarse en debilidades es lo siguiente. ¿Qué tipo de debilidades menciona Pablo? Y según los comentaristas, ¿por qué Pablo puede gozarse en ellas? Pablo menciona debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. Fíjense que son cosas concretas y son cosas personales, ¿no? Angustias, por ejemplo, o debilidades. Una debilidad es algo personal, o sea, a lo que tú tiendes y no deberías. Eso es algo, es parte de, ¿no? Esas son las debilidades personales. Según Matthew Henry, Pablo no disfruta el sufrimiento en sí mismo, se goza porque en medio de él experimenta el poder y la presencia de Cristo. Entonces, otra vez, ¿no? Los creyentes tenemos una fe que no nos adormece, ojo, no nos adormece, no hace que tú veas la realidad, ¿no? Como si tú estuvieras consumiendo una pastilla que te quita la idea, ¿no? Entonces, sabes que hay mucho ruido, pero tomas un analgésico. Entonces, el analgésico atenúa el efecto. Entonces, ya no escuchas
más simplemente te estás perdiendo y dices, ay, ¿cómo ahora me tranquilizo? ¿Por qué? Porque es un analgésico que te hace perder la conciencia de la realidad. No es así la fe. La fe lo que hace es permitir que tú experimentes el poder de Cristo reconociendo la dificultad, la limitación, ¿no? El problema que estás enfrentando. Me dicen aquí, MacArthur explica que las debilidades destruyen el orgullo humano y permiten que el poder de Dios se manifieste claramente. Sí, ¿cuándo ocurre eso? Cuando reconocemos que solamente confiando en el Señor podemos salir adelante. Ahora, ¿qué significa eso en pocas palabras? Sigue viviendo, pues hermano. Sigue saliendo a trabajar, sigue saliendo a estudiar, sigue saliendo a relacionarte, sigue cumpliendo tu rol como padre de familia, madre, hijo, hija. Sigue haciendo tu vida. Recuerden ustedes el pasaje famoso de Jeremías 29, cuando los judíos se van al exilio. Era una cosa terrible. ¿Y qué les dice el Señor? Jeremías 29. Les dice, entre una de sus órdenes, planten, cosechen, construyan casas, vivan, o sea, hagan su vida. El Señor está con ustedes, pero ustedes tienen que avanzar. Eso significa, ¿no?, el confiar en Dios en medio de la debilidad. Sigue haciendo tu vida, sigue trabajando, sigue estudiando, sigue relacionándote, sigue asistiendo a tal o cual lugar, sigue leyendo la palabra, sigue comportándote como creyente. Eso es que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Sigue viviendo. Las personas que no pueden, pues simplemente lo que hacen es se angustian, reciben tratamientos, los que me refiero a los que no tienen un diagnóstico, ¿no? Entonces, por eso estamos tan angustiados. Pero el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Esa es la idea. ¿Qué diferencia existe? Ahí está, entre resignación pasiva y dependencia activa. Alguno puede decir, ya, pues entonces hay que resignarse, así somos, ¿no? Así es el mundo, ¿no? Este mundo se va a acabar, ni modo, no hay que hacer nada. No, no es resignación pasiva. Resignación pasiva es simplemente hay que soportar, hay que ser estoicos, ¿no? Esa es la palabra que está más de moda, ¿no? De ser estoico. Entonces, estoico significa resiste todo, hermano. O sea, sí, resiste todo. Tienes que estar tranquilo, mantener tu balance. No, esa es resignación pasiva. Dependencia activa es reconozco la necesidad, me apoyo en Dios y sigo avanzando. Esa es dependencia de Dios. Como yo les dije, ¿no?, la vez pasada, nosotros no somos optimistas, nosotros tenemos esperanza. El estoico es optimista. Hay que seguir adelante, ¿no? Porque, ¿no?, al final del túnel está la luz. No, nosotros no. Nosotros tenemos esperanza. Yo sé que el Señor vive y Él tiene mi futuro en sus manos. Por eso sigo adelante. No porque hay que ver el vaso medio lleno. No, el Señor tiene su futuro, tiene mi futuro en sus manos. La debilidad reconocida abre espacio para experimentar el poder de Dios. Por supuesto, cuando tú reconoces tu limitación y tu debilidad y sigues avanzando, confías en Dios. Esa es la idea. Señales del verdadero apostolado. ¿Qué señales de apóstol menciona Pablo? Consulta comentarios bíblicos. ¿Por qué Pablo enfatiza más la perseverancia que los milagros? Bueno, Pablo menciona que hay señales, prodigios, milagros, perseverancia. Sin embargo, los comentaristas destacan que enfatiza especialmente la perseverancia. Los milagros podían ser imitados o malinterpretados, pero la fidelidad constante en medio del sufrimiento revelaba autenticidad espiritual. Ahora tengo que cortar aquí. Así que ya voy a finalizar hoy día la sesión. Estoy en un lugar que no es mi casa, así que hoy día voy a cortar la sesión aquí. De todas maneras, les mando las diapositivas y terminamos la siguiente sesión con esas diapositivas y ya lo último que nos falta. ¿Ok, mis queridos hermanos? Yo les agradezco más bien por su comprensión, su paciencia. Espero que sigamos estando animados en aprender sobre Segunda Corintios. Terminen de hacer el devocional. Espero que les ayude, les anime y cuéntenme lo que han hecho ahí en la descripción de las tareas que tienen que hacer. ¿Ya?
bueno, les comento que espero que eso les sea de ayuda porque quiero afinar algunas otras cositas, ¿no? Para ver si en algún momento ese devocional puede ser publicado y puede ser de ayuda para alguien más. Entonces voy a apreciar mucho sus comentarios. Mis queridos hermanos, entonces nos vamos despidiendo. Ah, espérense, que tengo que tomarle la foto, la foto. A ver, un ratito. A ver, peínense por favor algunos, ya. Algunos ya ni modo, pues ese es el aguijón en la carne. Como pastor 100 puntos, ¿no? Pero como fotógrafo nos estamos congelando cada sonrisa. Has muteado, César. Está con micrófono apagado. Ya, bueno, listo, solamente eso. Ya algunos han quedado ahí en el camino, número 25 nomás me han quedado. Bueno, ya está. Listo, nos vemos entonces la siguiente semana. Último día, que Dios les bendiga. Chao, 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 gracias. pastor. Buenas noches, chicos. Ya, chicos. Chao, Chao, pastor, buenas gracias. noches. Gracias.